en una cosa que llaman el Valle de Cadiche, y más exactamente en un pueblo que se llama Anaya. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió simple y llanamente, para ganar un poquito de tiempo, bien bonita esta vista, la verdad, mire aquí. Bueno, lo que sucedió simplemente es que en un tiempo se persiguieron a los cristianos los persiguieron en el siglo VII, a los cristianos maronitas. Entonces ellos se refugiaron en un valle que tenía una serie de características especiales, que es un valle que tiene unos acantilados. Entonces ellos dijeron, no nos están persiguiendo, vámonos de aquí, y se fueron para el Valle de Cadiche para que refugiarse. Esto es en el siglo VII, se refugian en el Valle de Cadiche. Ahí hacen un monasterio, hacen varios monasterios. Bueno, lo que estábamos diciendo, entonces resulta que a los maronitas en algún momento en el siglo VII los estaban persiguiendo, y como lo estaban persiguiendo, se refugiaron en este valle que es el Valle de Cadiche. Ellos ahí se refugiaron, comenzaron a hacer una serie de monasterios. Dentro de los monasterios hicieron un monasterio que se llama el monasterio de San Marón Anaya. San Marón Anaya, ¿por qué? Porque Anaya, San Marón, porque son dos maronitas, y así le colocaron Anaya porque es la ciudad. Entonces en la ciudad de Anaya realmente no tendría ningún encanto si no fuera porque ahí estuvieran este monasterio. En este monasterio, por lo especial, bueno, de todos los monasterios que hay en ese valle, ese monasterio, y ese monasterio que se llama San Marón Anaya tuvo una característica importante, que aquí vino un señor que se llama Joseph Anton McLough. José Antón Marlow, que se podría decir, José significa José, Antón significa Antonio, y Marlow pues es el apellido de su padre. Entonces se llamaba José Antonio McLough, y ese señor tuvo una característica muy importante. Él estuvo en este monasterio, y él se colocó el nombre. Generalmente la gente que va a la iglesia, en las iglesias se cambian los nombres después. Él se cambió el nombre por San Charbel. ¿Por qué tomó el nombre San Charbel? Tomó el nombre de San Charbel porque era uno de los mártires de la iglesia de Antioquia en el siglo II. Entonces mientras que vamos, aquí hay una mientras que vamos llegando, vamos tirando el cuento, vamos contando la historia. Entonces, ¿qué sucedió? Él tomó el nombre de este señor que se llamaba Charbel, que era uno de los mártires de la iglesia de Antioquia en el siglo II. ¿Qué pasó con San Charbel? San Charbel fue una persona muy interesante. Él estuvo aquí, y él vivió muchos años acá, y él después subió a cerquita de este monasterio, que hace parte del monasterio también, 150 metros, hay una capilla, por decirlo, que se llama San Pedro y San Pablo. Ahí San Pedro y San Pablo él vivió en los últimos años, y él después lo colocaron como santo. Él tenía la capacidad de sanación, supuestamente lo colocaron como santo, y al colocarlo como santo después lo beatificaron y lo canonizaron, y se convirtió así en el primer santo oriental, repito, se convirtió así en el primer santo oriental canonizado por la Santa Sede, canonizada por la Santa Sede. Él muere allí, o sea, él murió, después de que muerto lo canonizan, fue el primer santo canonizado en la Santa Sede, o sea, fue el primer santo del Líbano. El primer santo del Líbano. Hago mucho énfasis ahí. Al momento que se convirtió en el primer santo del Líbano y fue canonizado, automáticamente comenzó a llegar gente. Entonces han ampliado el monasterio y todo eso, y por eso precisamente vamos nosotros allá. ¿Por qué? Porque este señor, que es santo y que fue el primer santo del Líbano, el primer santo oriental, y esto es lo que sucedió relativamente, se ha vuelto un sitio de peregrinaje. El monasterio y la iglesia, la iglesia está a la izquierda. Monasterio con tejas rojas. Aquí. Está brincando un poquito de luz, pero ya se ve bien. Bueno, llegamos a San Charbel, que es el monasterio. Bueno, hay mucha gente que le llama el monasterio de San Charbel, pero el monasterio correcto sería el monasterio Marón Anaya, porque estamos en la ciudad de Anaya. Posteriormente, la gente hace una construcción a la parte de atrás donde está la cruz, y la iglesia esta de San Charbel. San Charbel es la persona que se encuentra aquí en este momento. Este es San Charbel. Correcto que podríamos decir que era el monasterio de San Marón Anaya. ¿Por qué San Marón? Porque era maronita, originalmente era maronita cuando vino San Charbel, y hoy se llama es el monasterio de San Marón Anaya, y aquí está el sepulcro de San Charbel, que es lo que nosotros vamos a mirar, y está en la ciudad de Anaya, que es la que estamos observando. El monasterio de San Marón Anaya es de la orden libanesa de maronitas, entonces por eso le dicen el monasterio de Marón Anaya, porque es de esa línea religiosa. Se encuentra a 1200 metros, como hemos dicho originalmente, en una de las colinas de la religión libanesa, y estamos relativamente muy cerca de Beirut. Ese monasterio en que San Charbel
Maclú recibió su hábito de religioso. Aquí recibió el hábito de religioso y el mismo en el que moriría el 24 de diciembre. Él muere un día 24 de diciembre, una cosa curiosa porque él muere un 24 de diciembre de 1898 en una ermita que llama la ermita de San Pedro y San Pablo, que vamos a tratar de mirarla. Anexa el monasterio, pero a unos 150 metros más o menos, que está arriba de él, donde el santo vivió ahí alrededor de 23 años. Lo que la gente viene a visitar normalmente es esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque él no murió aquí exactamente, él murió en una capilla que se llama la capilla de San Pedro y San Pablo, que queda más o menos hacia ese lado de allá. Desafortunadamente nosotros no la vamos a ver, simplemente vamos a entrar aquí. Entonces, como estábamos diciendo, el monasterio, en el monasterio en que Saint Charbel Macluc recibió el hábito, aquí recibió él el hábito religioso, y el mismo día, o sea, y él también murió aquí, pues aquí no en esta capilla, como estamos diciendo, sino en la San Pedro y San Pablo, que queda hacia ese lado de allá, Él cuando muere, una cosa curiosa, muere un 24 de diciembre de 1898 en una ermita que llamaban San Pedro y San Pablo, que es la que tenemos nosotros atrás, que no alcanzamos a divisar, y que es al monasterio, y que está más o menos alrededor de 150 metros más arriba de la colina donde el santo había vivido. Ahí vivió en San Pedro y San Pablo más o menos 23 años de su vida. Ahora, la construcción del monasterio tiene una cosa curiosa relativamente, y es la siguiente, es que el monasterio original, después se hicieron una ampliación de recuerdo, terminó en 1828, precisamente el mismo año del nacimiento del santo. Entonces el santo nace y ese mismo año terminaron, o sea, repito, la construcción de este monasterio, que se terminó en 1828, y él nace el mismo año, o sea, en 1828, cuando terminan este monasterio. Posteriormente se viene a este monasterio, él coge los hábitos y le coloca, y se llama San Charbel, en honor a un santo que era de Antioquía. Para tras la beatificación, a él lo beatifica, el santo después lo beatifica a San Charbel en 1965, y la orden se vio obligada a construir nuevamente. Con la sola beatificación comenzó a llegar mucha gente, y mucha gente que quería que le hiciera algún milagro. Entonces lo beatifican y comienza a llegar mucha gente aquí. Vea San Charbel aquí, aquí está San Charbel también, ambos son San Charbel. Vamos a entrar. Por aquí podríamos ver, aquí se ve una de estas. Este es el monasterio total, el monasterio de San Marón, que es el monasterio de San Marón Araya, que llaman ellos, que es el total. Así es el nombre total. En el número 2, que está aquí adentro, en el número 2 es la capilla de San Marón, es la capilla de San Marón. Y en el número 3, que está en este lado de aquí, que es este de aquí, en el número 3, está la tumba de San Charbel. Hay aquí también un pequeño museo, que es el número 4, este es el número 4, es un museo, y también hay una iglesia, que es la iglesia de San Charbel, que es el número 5. El número 5, que es la iglesia de San Charbel, que es esta que después le colocaron, la iglesia de San Charbel. Toda esta parte, repito, esta parte que ven es rojo, es esta parte que es el rojo, es el monasterio. Enseguida del monasterio podríamos ir a la parte del monasterio, está el número 2, que es la iglesia, o sea, la capilla de San Marón. El nombre lo toma de San Marón, que recuerde que son los maronitas, y él hace parte de los maronitas. Lo que pasa es que él después se volvió muy importante porque él lo beatificaron y lo volvieron el primer santo del Líbano, ¿no? Después, ¿qué pasa? Viene el número 3, que es la tumba de San Charbel, que es esta, la tumba de San Charbel. En el número 4 podemos ver un museo, que vamos a entrar al museo, y el 7 ya souvenirs. Y el número 6, que es esta parte de aquí, es una estatua de San Charbel, que es la parte de afuera, que es esta parte de afuera, que está la escultura de San Charbel, que es esta de aquí. Entonces entramos, hay mucha gente devota, que es por acá. Mira San Charbel aquí y San Charbel aquí. Arrancamos de aquí, por decirlo de alguna manera, la escultura de San Charbel, un cuadro de San Charbel. La gente muy devota viene a rezarle. Le entramos por aquí, que es el monasterio. La tumba de San Charbel se encuentra aquí abajo. Esta es la escultura de San Charbel, y la tumba se encuentra en esta parte de abajo. Yo voy a entrar en la parte de abajo. Entrar a la tumba de San Charbel. La tumba del santo, y queda hacia abajo y entra hacia allá. Bueno, nosotros por aquí, por este lado, vamos hacia la tumba, que es la parte de abajo. En la parte de abajo lo primero que uno ve es el museo, que es lo que uno llega, e inmediatamente, si cruzamos a la derecha, encontramos la tumba de San Charbel. En la tumba de San Charbel también hay una pequeña capilla, una iglesia. Este es el museo, el pequeño museo que estamos observando, lo vamos a dar una vista. Acá hay una serie de cartas que manda la gente,
de agradecimiento. Estos son algunos vestidos que de una u otra manera han tenido, o sea, los monjes de acá, o si no los monjes simplemente han tenido que ver con un vínculo con San Charbel. Bueno, este es después de que Pablo VI fue el que no lo beatificó, lo canonizó. Pablo VI lo canonizó, él es el primer santo del Líbano. Y aquí se encuentran algunos esvotos, ¿no? Estamos haciendo, como le digo, aquí le curó de los riñones, aquí le curó de una mano, etcétera, 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 aquí del corazón. Bueno, seguimos recorriendo y seguimos, y aquí hay una pequeña donde puedes comprar algunas cosas. Bueno, sigo dándole la vuelta. Todo esto hace relación a San Charbel. Yo voy a pasar por aquí. Bueno, ya viendo el museo, como le digo, repito nuevamente para ubicarnos nuevamente, se baja por aquí e inmediatamente se pasa por el museo. Este es el museo y lo puede recorrer uno, darle la vuelta. Al darle la vuelta, simplemente yo voy a ir a la tumba. Ahora, ¿la tumba dónde queda? La tumba queda dándole la vuelta aquí. La tumba queda aquí al lado izquierdo. O sea, pasa una por el museo, lo cruza y va a ver la tumba, que es esta. La tumba de San Charbel, que es esta de aquí. Y dentro de la tumba, esta es la tumba de San Charbel. Y al lado de atrás se encuentra la iglesia, una iglesia que hay. Entonces, repito, y no estaba hablando porque entonces la iglesia relativamente es larga. Estoy volviendo nuevamente, lo de allá, por ejemplo, me alejé un poquito para poder hablar. Esa es la tumba de San Charbel. Esta es donde se puede ver una iglesia, una pequeña iglesia. Al fondo está San Charbel, y a esta parte de aquí es todo lo que es la parte de la iglesia. Toda esta es la parte de la iglesia, Y la gente va y le da los honores a San Charbel, que queda después de esta parte de aquí, al fondo, ¿no? Desde el presbiterio, está el presbiterio, al fondo queda la tumba de San Charbel. Bueno. Y vamos a ir al museo ahora. Todo el mundo ya vio. Entonces el museo, vuelvo nuevamente a la parte original donde estaba, que es el museo. Dentro de la tumba hay un espacio, y en este espacio tú puedes colocar las velitas. Aquí me dieron una velita, puedes colocar la velita, o sea, las velitas aquí. Yo se las voy a dar a Audrey para que las coloque. Bueno, y voy nuevamente hacia el museo. Entonces, repito, esta es la tumba. Aquí la tumba se entra por aquí, al lado de allá es donde está enterrado, a la parte de acá es donde está la iglesia. Y esta es donde colocan las velitas. Y vamos a estar nosotros ahorita nuevamente en el museo, que es volviendo hacia atrás. Bueno, tomando fotos y encontraron a San Charbel en esta foto. Y aquí que tenemos Pablo VI, que hoy que lo beatificó. la familia de San Charbel. Es una familia humilde de los campos, de un pueblo muy lejos, muy frío, en las montañas del norte del Líbano. El pueblo se llama Kafra, y es su madre y sus hermanas y hermanos, y él es el más pequeño. Y su padre era el marido de su madre, no es su papá, es padrastro. Sí, porque esta es es el otra padrastro. muy joven. Y eran familia humilde y vivían de la agricultura. Sí. Entonces, aunque es una cura, pero también necesitaban cuidar la tierra para Sustento. me mandaron de todo el mundo, y tenemos de Colombia. Sí, ahí está. Colombia, ¿dónde está? Y de todos los países. Por aquí, es parecida a esta. Colombia está aquí, Colombia. 31 En cartas. Colombia, 31 31 cartas cartas de han llegado. gente que
Ha recibido favores. apreciar Usted ha recibido favores. Recuerda que nosotros bajamos por aquí, repito, llegamos al museo, que es acá, y la tumba se encuentra allí. ¿Sí ve? Allí. Bueno, sigo en el museo. Pero aquí la carta. Aquí, si quieren, pueden pedir más velas y más aceite o incienso. Lo vuelvo a repetir nuevamente, que me parece que es interesante para mejor ubicación. Esta es la escultura de San Charbel, un cuadro de San Charbel. La gente viene a rezar aquí, son muy devotos. Este de aquí es el monasterio. Para entrar al monasterio tú entras por la parte del frente, simplemente. ¿Qué haces? Al fondo está la iglesia maronita. Llegas por aquí, sigues aquí donde está la gente, a la derecha la iglesia maronita. Para entrar a la tumba de San Charbel simplemente volteas aquí debajo de la escalera y bajas y encuentras un museo. Y abajo también están las tumbas. Yo lo primero que voy a hacer es ver la iglesia maronita. La iglesia maronita la hacen en árabe. Entonces voy a observarla en árabe, que es esta parte de aquí. Puede uno firmar. La hacen en árabe. Bueno, esta es la iglesia maronita. Salgo y ahorita voy a adentrar, como estoy diciendo, al museo. Al museo y a la tumba se baja por esta escalera, o sea, entré por allá, aquí al derecho, la iglesia maronita que queda enseguidita, bajé por aquí y aquí abajito se encuentra la tumba y el museo. Cuando entro, lo primero que veo es una serie de banderas. Estas banderas, lo que observan es cuántas cartas les han mandado, porque hay cartas que gente que le ha pedido a San Charbel. Como voy a mirar la de Colombia, y la de Colombia se me perdió. Colombia está aquí y tiene 31 cartas. Congo tiene una sola carta, Costa Rica 38. En fin, esta es una serie de cartas que le han mandado a San Charbel. Aquí hay una serie de vestidos que han utilizado aquí han utilizado los del convento. Hay unos escritos que están en italiano, estoy dando la vuelta. Aquí hay otros escritos. Aquí tiene que ver algo con la tumba de San Charbel, y aquí es Pablo VI, que fue la persona que lo beatificó. Recuerden que fue el que lo beatificó. Aquí hay una serie de devotos que le agradecen porque le curó la mano, porque le curó el riñón, porque le curó de pronto el hígado, puede ser porque le curó el corazón, etcétera. Entonces hay un voto. Aquí tú puedes entrar y te dan unas velitas. A esta parte de aquí te entras unas velitas. Bueno, sigue el museo, entonces el museo también es esto, aquí, y sigues por el museo. Aquí en esta parte de aquí, bueno, en la parte de aquí, esta es la familia de San Charbel, que es esta que tú ves aquí. Él estaba constituido por la mamá. Ya no era el papá del físico, era el papá del padrastro. ¿Por qué? Porque el papá de él murió muy temprano. Él eran 5 hijos, 1, 2, 3, 4 y 5, y él era el menor, que era él. Entonces, recuerden, entramos nuevamente para darle, para que nos ubiquemos nuevamente. Bajamos por la escalera. De la escalera vemos las banderas que dice cuántas cartas hay. Y el museo es un museo pequeñito. Hasta aquí uno le da la vuelta al museo. Y aquí, al llegar aquí simplemente, pues porque es un cuadradito así, pues un cuadradito. Entonces llega acá y aquí se encuentra la más importante de todo. ¿Qué es lo más importante de todo? Es la tumba de San Charbel con la capilla de San Charbel. Esta es la tumba de San Charbel con la capilla de San Charbel. Miremoslo, entramos aquí. Antes de entrar quisiera mostrar una cosa. Esas velitas que le dan a usted ya, puede venir aquí y las puede colocar y pedir algún milagro, pedir lo que usted quiera para su familia o para usted, que estas velitas de acá, la gente las coloca. Bueno, entramos nuevamente un poquitico, que era un patio grande, que era como estábamos diciendo, todo este es el patio. Aquí está para colocar las velitas, y dentro de la tumba, que es de pronto la parte más importante, que es esta. Dejé un poquito, entonces entra uno, y la tumba de San Charbel es la tumba que uno ve al fondo. Esta parte de aquí es la iglesia. En la iglesia la gente viene a rezar aquí. Y después, pues allá al fondo es la donde está enterrado San Charbel. San Charbel está enterrado allí. Aquel de San Charbel fue el primer santo que tuvo el Líbano, y lo canonizó. Pablo VI canonizó al santo. El huevo beatificado fue el primer santo, repito, el primer santo que tuvo el Líbano. Voy a dejar
de hablar porque de pronto pero allá al fondo ya les hablo nuevamente, está la tumba de San Charbel dentro de la iglesia, queda un lado de la iglesia y al fondo queda la tumba de San Charbel. Salimos nuevamente, yo lo que digo, la tumba queda aquí, al lado derecho de la iglesia, aquí se encuentran para que la gente coloque las velitas, está en un espacio abierto. Toda esta parte del monasterio, todo esto es el monasterio, la parte de arriba todo es el monasterio. Y vamos saliendo aquí nuevamente. Aquí salimos nuevamente y llegamos allá donde se encuentran las cartas. Esas son las cartas que vimos. El monasterio, el museo, es este cuadrito que está aquí. Un cuadrito que viene así. Este cuadrito que es un cuadrito que se usa, este pedacito de aquí, acá. Estamos en un piso inferior. Ahorita nos subimos a la parte superior, que es esta, para salir de la tumba y esto. Bueno, y se sale a la parte, salimos nuevamente de la iglesia, pues de la parte del monasterio, digamos que esta es la parte del monasterio. Bueno, San Charbel aquí la escuela de San Charbel, y vamos hacia el fondo para ver la iglesia moderna. Voy a ver la iglesia moderna. Bueno, venimos de acá hasta donde está la escultura. Este es el cuadro de San Charbel que está acá, ya se adentra al monasterio, esta es la parte del monasterio allá. Se pasa derecho, se baja por unas gradas, en la grada está el museo, al lado derecho se encuentra la capilla, y se encuentra la tumba de él, saliendo como estamos aquí en la parte exterior. Hacia este lado se encuentra la parte moderna, la iglesia moderna, que es la que vamos a visitar nosotros ahora en este momento. Parte de acá la mayoría que se ve bueno, estos son pinos, esta parte son pinos, pero las otras sí son árboles de cedro. Bueno, esa es la iglesia moderna. Anaya, que es el pueblito que estamos, tiene una vista espectacular, ¿no? No sería tan interesante si no tuviera este monasterio, y si no tuviera más que el monasterio, ¿por qué lo tiene? Por San Charbel. Con San Charbel, porque le dio mucha fuerza, ¿no? Nuevamente San Charbel dándole una bendición al monasterio, que es, su basílica o su iglesia, la iglesia moderna, que es esta. Bueno, vamos a entrar a la iglesia, que es esta, una iglesia poligonal, mejor es la palabra porque no sé cuántos lados tiene por la misma forma de la iglesia, ¿no? Con unos vitrales relativamente modernos. San Charbel ahí. En la parte de arriba también tiene unos vitrales, ahí se muestra San Charbel. La parte moderna naturalmente es una iglesia poligonal, por decirlo de alguna manera. Tiene aquí el presbiterio, acá tiene unos cuadros de San Charbel. Esta parte de aquí de los vitrales es de San Charbel, segundo piso. La parte es, como dijimos, poligonal, y por lo tanto tiene una especie de las bancas no son totalmente derechas, sino van haciendo sus ángulos. Esta parte de aquí también es de San Charbel. Bueno, recuerde que él fue el primer santo del Líbano y fue canonizado por Pablo VI. Todo esto es monasterio. Aquí atrás, allá adelante, que era donde entramos nosotros, pues está donde está enterrado, donde está el museo y todo. En la parte central del monasterio eso. Saliendo del monasterio, pues como pudimos observar, está esta que es la iglesia moderna. Bueno, iglesia moderna, que es esta, acá. Y está el monasterio. Bueno, vamos nuevamente aquí al monasterio, que es lo que me interesa, y la iglesia moderna. Mirando el monasterio de frente, se llega allá, se voltea a la izquierda y ya está la iglesia moderna. Bueno, haciéndonos un poquito en la sombra, viendo la escultura, que es esta, y el cuadro de San Charbel,
vamos a hacer ciertas aclaraciones. Bueno, se llama el monasterio de San Marón Anaya. ¿Por qué San Marón? Porque es de la maronita, y Anaya porque es el pueblo. Bueno, a este monasterio está enterrado el santo que es Charbel Magluk, y en este monasterio recibió el hábito. Él recibió el hábito, o sea, él vino aquí a este monasterio, recibió el hábito y posteriormente lo volvieron santo. Él murió en el monasterio, más exactamente en una parte que se llama esta de San Pedro y San Pablo. Charbel Magluk murió un 24 de diciembre, que me parece una cosa muy interesante, 24 de diciembre de 1898, perdón. Él fue beatificado en 1965 y fue canonizado en 1977. Repito, murió un 24 de diciembre de 1898, fue beatificado en 1965 y canonizado en 1976 por Pablo VI. Él murió en el monasterio, más exactamente en una ermita que se encuentra a la parte de arriba, que no vamos a poder ir, que está más o menos a 150, que llama la ermita de Pedro y Pablo. En esta ermita de Pedro y Pablo murió el santo que había vivido en los últimos 23 años de su vida. Aquí hay una curiosidad relativamente interesante con el santo, y es lo siguiente, que en el año que terminó la construcción del monasterio, o sea, la parte original del monasterio, nació San Charbel. O sea, termina en el monasterio, y ese año nace, o sea, el año que termina en el monasterio, nace San Charbel. Y muchos ven a esto como una coincidencia relativamente muy especial. Ahora, ¿qué pasa con el monasterio? Aquí venía mucha gente al comienzo, después de la beatificación, o sea, la beatificación, recuerden que fue en 1965, entonces comenzó a llegar mucha gente y tuvieron que aumentarlo. Esto obligó a hacer una nueva iglesia para recibir a los devotos, que fue la iglesia que vimos nosotros, que fue terminada en 1974, y luego hicieron un hostal para recibir a los peregrinos. Bueno, eso es más o menos. Bueno, hay unas personas que están rezando aquí cerquita. Ahora voy a hablar un poquitico de San Charbel, que es la persona que se está viendo aquí. San Charbel, ¿quién era? El nombre de él era José Antonio, o sea, Joseph Anton Magluk. En español se puede traducir como José Antonio. José Antonio, recuerde que él nació el 8 de mayo de 1828 en una población que era la población que es más alta de aquí del Líbano, que se llama Bekkak Kafra, que es un pueblito del norte del Líbano, y que está más o menos a 140 kilómetros de Beirut. Nosotros pues estamos en el monasterio que está mucho más cerquita, como 40-50. Él murió el 24 de diciembre de 1898 a la edad de los 70 años. Él murió a los 70 años. El padre, cuando murió, él tenía apenas 3 años. El padre biológico de él murió cuando él tenía 3 años, y él se casó con un hombre muy devoto, que fue el que vimos nosotros ahora, y creció en una familia muy religiosa. Él después adquirió gran poder de sanación, dicen que él tenía un gran poder de sanación, y ahí lo congregan. Y después a este monasterio, cuando él comienza a hacer milagros, por alguna manera le dan el nombre de San Charbel, el monasterio le dieron el nombre de San Charbel, que él tenía el don, este señor tenía el don, o sea, San Charbel tenía el don de la sanación. Él vino aquí a los 16 años al convento. ¿El convento cómo se llama? El convento se llama Marón Anaya, porque es de los maronitas y está en la ciudad de Anaya. No se llama San Charbel. San Charbel simplemente ya le dicen simplemente porque es el santo o la persona que vivió aquí que era más importante. Luego se mudó a una ermita, que es la ermita de San Pedro y San Pablo, que queda allá al fondo. Y él fue enterrado aquí, en el cementerio, en este monasterio. Y dicen que después de muerto salían luces por semanas. Luego lo exhumaron, a él lo exhuman en 1950 y se dan cuenta que el cuerpo de religioso estaba incorrupto, o sea, estaba ahí totalmente incorrupto, y además el cuerpo botaba o emitía una especie de aceite, por eso es que la gente muchas veces viene a comprar aceite aquí. Este aceite le atribuyen poderes milagrosos y le atribuyen muchos milagros. Él fue canonizado por Pablo VI en 1977 y beatificado en 1965. Entre sus muchos milagros se dice que trascendencia a una señora que la salvó de muchas veces, o sea, entre sus muchos milagros se dice que a una joven le recobró la vista, etcétera, etcétera. Bueno, él fue una familia, él tuvo una familia, eran 5 hermanos, el padre se llamaba también Anton Magluk y la madre se llamaba Brigitte. Entonces, Antón, recuerda que significa en español Antonio. Él se convirtió en el primer santo, que es lo más importante, el primer santo oriental canonizado por la Santa Sede, o sea, es el primer santo del Líbano. El primer santo del Líbano. ¿Qué más podríamos decir? También es considerado como él toma el nombre, Joseph Anton toma el nombre, pues ya para terminar, toma el nombre de San Charbel, que era uno de los mártires de la iglesia de Antioquía. Bueno, nos estamos despidiendo de aquí, del monasterio de San Charbel, del monasterio más exactamente Marón Anaya, y hoy desde este monasterio pues, espectacular y del primer santo del Líbano donde está enterrado. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chao, chao.